Bueno, hoy vamos a hablar de la película La Isla Mínima, de este año 2014, película española, ¿no? Una de las últimas producciones que ha presentado España para, digamos, este cine más acercado a lo bueno, en plan, el sentido de cine americano, etcétera. Bueno, mucho se ha dicho de La Isla Mínima por las críticas, incluso se ha tachado a La Isla Mínima de una especie de True Detective a la española. Yo no voy a mentir, si fui a ver La Isla Mínima, que la vi ayer mismo, y os traigo la crítica, pues fue precisamente porque me encantó True Detective. Ya habréis visto lo que me enamoró si habéis visto el review pertinente. Y La Isla Mínima era una historia muy parecida, pero prácticamente calcada. Igual puede haber estado hasta inspirada, que no me extrañaría. Y oye, han cogido una fuente de inspiración buenísima, a mi parecer, y lo han hecho estupendamente. Y ha sido esa la razón por la que yo he visto la película. No nos vamos a engañar. Pero es que también la factura técnica y la historia me parecía ya de por sí, bueno, extraña en el panorama español. Y tanto se ha dicho de películas revolucionarias y en plan americano y tal de España que me apetecía verla, ¿no? Bueno, yo este mes tengo un par de citas más. Aparte de R4, también la de Annabelle, que la haré ver en el preestreno, en Sitges también. Luego también quiero ver esta Argentina de Relatos Salvajes, Ricardo Darín y Esbaraglia en una película, vamos, tiene que ser un sí inmediato. Y luego también esta de Magical Girl española, que también han dicho que es película de culto inmediata, ya veremos. Bueno, La Isla Mínima ha sido la primera cita de este mes y la verdad es que he salido gratamente impresionado. Es decir, una película que pasa por encima de la gran mayoría de producciones españolas, que no es difícil, pero que encima ha sobresalido de entre estas películas, digamos, que sobresalen normalmente, ¿no? Que si Rec, que si El Niño, etcétera, ¿no? De estas que se hacen más internationals, por así decirlo. Entonces yo asumo, o sea, reconozco que este año no ha sido flojo en propuestas interesantes para mandarlas a representar a España. Por ejemplo, cuando fue Panegra a representar a España, yo en ese año no tenía muchos candidatos, es decir, pues dije, pues bien, pues que vaya Panegra, ¿no? Esa película catalana y tal. Pero este año la verdad es que había propuestas muy interesantes. Entonces estaban entre tres propuestas: El Niño, 10.000 kilómetros, o Mejor callado que violento, con el pene recto, no sé cómo se llama esa película, no sé, la del Inglés, que sale también el chaval de Panegra y Javier Cámara y todo eso. Bueno, me ha molestado mucho, sinceramente, que se haya, digamos, marginado a La Isla Mínima, aunque haya sido por fechas, es decir, porque la película llegó un poco tarde. Igualmente, la película me imagino que estaría ya terminada, no sé. No creo que les hubiera costado esperarse un poquito a ver si los otros se decidían a presentar. Bueno, no sé cómo funciona esto. La verdad, yo ya sabéis que estas opiniones de premios y de academias de cine y tal me han importado siempre lo más mínimo. Es como buscarle el sentido a un camello en el Himalaya. No tiene mucho sentido, no tiene lógica. Romperte la cabeza en los porqués. Es decir, está ahí por algo y por algo es por algo. Y yo creo que se entiende lo que quiero decir, aunque parezca confuso. Y sinceramente me ha molestado mucho que se la deje fuera, porque por lo menos a mí me ha parecido el candidato más fuerte de La Isla Mínima, sin lugar a dudas. No porque se acerque al buen cine americano, sencillamente porque a nivel de calidad con las otras podría pasarles por encima. Yo esta del Inglés, no sé, yo he visto la crítica especializada y no la he visto especialmente entusiasmada con ella. Entonces, de las tres, la gente decía que la de 10.000 kilómetros era posiblemente la más fuerte y posiblemente esa de Javier Cámara y tal, la más floja. ¿Cuál ha ido? La más floja. ¿Por qué? Bueno, yo creo que El Niño aquí sencillamente no tenía nada que hacer, aquí estoy de acuerdo, y no he visto las otras dos, pero por lo que decía la crítica tenía más sentido mandar la de 10.000 kilómetros. Lo digo sin ver la película, por el sencillo hecho de que yo creo que se ha mandado a la otra porque primero está Javier Cámara. Tacharlo del mejor actor español es muy atrevido, cosa con la que no estoy en absoluto de acuerdo. No es que desmerite el trabajo de Javier Cámara, que me parece un muy buen actor, pero sinceramente creo que hay muchos actores españoles que le pasan por delante a él, sin lugar a dudas, en muchos registros y en perfiles y en todo. Y segundo, porque, no sé, como tiene el tema del inglés y plan que un profesor quiere introducir el inglés, que igual se hace la asociación en plan de inglés, Estados Unidos, Gran Bretaña, bueno, eso quizá ayude a los Oscars, este estilo tan pachanguero que tenemos de hacer en España las cosas. Y porque no se ve Estados Unidos tal y solo es España, ¿no? Solo es España y solo es España y España y España y España y época y pasado, y eso en España nos mola mucho, ¿no? Es decir, da igual si tenemos que estar mirando al bigote, a los del brazo en alza, o más atrás o más adelante, da igual. Mientras se vea mucho España y la época y esos conflictos y la gente que va avanzando su tiempo y tal, eso a nosotros nos mola mucho. En fin, lamentable, aunque quién sabe, igual la película es muy buena, yo no lo sé.
Pues me ha parecido lamentable que se aparte a la isla mínima, sencillamente. Pero bueno, no voy a entrar más en estos temas. Yo creo que se la ha escogido por algo. Aquí hay más intereses que búsqueda de calidad o de niveles. Y bueno, hoy os traigo la crítica de la isla mínima. Ahora sí, vamos a empezar después de esta introducción. La película nos habla sobre la España de los años 80, es decir, ahora hay aún más de 30 años, aprox, en la que dos policías que no se conocen de nada son expedientados, es decir, son, digamos, castigados por algo que han hecho en el cuerpo, y se les manda a una zona del sur, ahí en Andalucía, en la zona de los pantanos, no sé si es el Guadalquivir o por ahí, y porque han desaparecido dos chicas y para que las encuentren. Lo que pasa es que se encuentran en una zona muy cerrada de mente de España, estamos en los 80, se acababa hace recientemente, digamos, o sea, 5 años se había acabado la dictadura de Franco, y si teníamos que buscar pensamientos de derechas ahí, pues no era muy difícil, como se ve bien en la película, encontrarte en un hotel un crucifijo con Franco, Hitler, etcétera, ¿no? y Pinochet, pues era perfectamente factible. Pero bueno, ellos que son más como del Estado, del centro, pues son más de coco recto y no se conocen de nada, son de ideologías diferentes, pero van a tener que unir manos porque uno tiene más experiencia, es más experimentado, el otro quizá es más listo, es más de buenas maneras. Es decir, es el juego del típico del poli bueno, poli malo, en plan buddy movie, pero muy bien hecho, ¿no? Muy a lo crimen, con el típico psicópata, el misterio, porque la gente del pueblo calla mucho, a gente que parece que oculta algo, es decir, hay gato encerrado en ese pueblo, ¿no? No es solo buscar a unas chicas que han desaparecido y a un posible secuestrador o psicópata, ¿no? Entonces, como veis, es una fórmula muy típica, pero la película recuerda mucho a Art de Mississippi, ¿no? Tipos del centro del estado yendo al sur, la zona retrógrada, enfrentándose a una especie de paranoia, ¿no? De complot que tiene ahí la gente. A True Detective, también, pues lo mismo que Art de Mississippi, es decir, los policías no se conocen, uno es más recto, el otro es más de la calle, uno es más profesional, el otro es más de ir a leches, ¿no? Y bueno, y todo esto perfectamente encajado en el contexto de la España de los 80, ¿no? Es decir, uno de ellos era antiguo policía en plan de estos de... Bueno, ahora no me acuerdo del nombre, pero de estos que iban en plan de la secreta de Franco, es decir, ultraderecha, etcétera, podrían ir por esos derroteros, y el otro es más, pues, normalito, digamos, ¿no? El chaval, el más joven. Entonces, bueno, los dos van a buscar a las chicas desaparecidas, pero con el misterio que incumbe todo. ¿Qué ha propiciado eso? Que esté hecha en esa zona. Pues que tenemos una historia tremendamente oscura, ¿no? Es decir, la película se ha centrado en dar unos escenarios muy cerrados, digamos, en color, es decir, tonos grises, tonos marrones, mucha lluvia, mucha humedad. Incluso cuando hay pleno sol, porque Andalucía es un sitio donde hace mucho calor, se ve que hay turbiedad, hay algo oscuro, ¿no? O sea, la película en ese sentido me encanta. Tiene un ambiente, una ambientación apoteósica, ¿no? Si hablamos de las personas detrás de esto, todos son medallas de oro, sinceramente. Ha habido un equipo completamente comprometido y metido en el proyecto y eso se nota, que todo el mundo ha hecho un gran trabajo, desde el director de fotografía hasta los maquilladores, es decir, todo el mundo. La propuesta está financiada por A3 Media, lo cual quiere decir que supongo que con El Niño, por ejemplo, pues el presupuesto quizá no sea tan alto, tampoco es que la película requiera tanto como El Niño, eso se tiene que decir, tanto, estamos hablando de producciones españolas. Pero bueno, mientras que una la financiaba Telecinco, la otra financiaba A3 Media, pues es un poco como el producto de cada casa, es decir, diferentes intereses, aunque está el ICO, como siempre, el Instituto de Crédito Internacional, pero bueno, ¿ICO? No me acuerdo, no sé. Bueno, Instituto de Crédito Oficial, perdón. Y la propuesta se nota muy cuidada y muy trabajada. Si hablamos de las personas detrás de esto, pues, ¿qué decir? Alberto Rodríguez, el director, creo que acaba de llegar a su mejor película hasta la fecha. Podría superarse, evidentemente, pero de momento es la mejor que ha hecho. Ya que este tío se dio a conocer en España con la película Siete Vírgenes. No lo recuerdo muy bien ahora mismo. Pero bueno, la película pues le hizo un nombrecillo allá en 2005. Entonces volvió a atacar en 2010, 2011, me parece que fue, 2009, con la película que ya os he criticado en el canal, que es lo único que os he criticado de este tío en el canal, que es Grupo 7, donde destaqué que, bueno, era la única película donde yo había visto que a Mario Casas le habían dado un papel que le permitía por lo menos llegar un poco a sus límites, es decir, mostrar más de lo que podía enseñar y demostrar que no era solo un torso bonito y una cara chula y guapa, ¿no? Aunque también dicen que esta de la mula o el carro, no sé cómo se llama, también ahí lo hace muy bien, la tengo que ver. Pero bueno, que le ayudó a quitarse esa mala mancha de 3 metros sobre el cielo, un poco lo que le pasa pues le pasó a Pattinson con Crepúsculo, es decir, quitarse ese estereotipo de que solo es una cara bonita y que no vale como actor.
Y bueno, pues bueno, mirad a McConaughey, ¿no? Por ejemplo, por poneros un ejemplo, ¿vale? Ya sé que no es comparable, pero por poneros un ejemplo, ¿no? Un tío que estaba solo en el cine romántico, tal, y ahora miradlo ahora, ¿no? Es decir, ¿quién te ha visto y quién te ve? Entonces, bueno, pues me parece que La Isla Mínima es su película cumbre, sin lugar a dudas. Ha llegado a un nivel impresionante. Y lo digo en serio, hacía muchos años que no me impresionaba tanto con la calidad de una película española. Sin iros más lejos, creo que desde REC no volví a sentir que una película española era realmente calidad pura a nivel de arte cinematográfico, ¿no? Bueno, desde REC, desde los otros, es decir, estas películas, o El laberinto del fauno, es decir, hacía años, eso ya que se diga, es algo que no me pasó con El Niño, eso ya que conste. Y si nos ponemos a comparar con El Niño, aunque creo que las comparaciones son odiosas, se tiene que comparar, porque reconozcamos que son películas que se pueden así fácil entrever que han estado en el mismo año, con unas premisas tal. La Isla Mínima, lo digo claramente, le da de hostias al niño en toda la cara, ¿vale? Que el niño tiene a Luis Tosar, que es mi actor favorito, vale que tenía la revelación de Jesús Castro, vale que ha tenido una financiación excelente, y ha tenido un buen apartado técnico, pero La Isla Mínima, igual con menos, ha conseguido muchísima más calidad, es decir, quizá el niño sea más cantidad que calidad en ese sentido, y La Isla Mínima pues le ha pasado muy por encima. Entonces, bueno, ¿qué tengo que decir? Raúl Arévalo y Javier Gutiérrez, los actores que encarnan a los policías, se han salido, de verdad, han encarnado unos personajazos de la hostia, cada uno como su personaje, porque uno, pues, los dos tienen su pasado, cosas malas hicieron, aunque no lo sabemos, ya se nos irá descubriendo, pero tanto el desarrollo como el cómo son los personajes, su forma de hablar, es que hasta cómo miran, ¿no? Es que parece que hasta los propios actores se peinaran el bigote, quiero decir, del personaje, es decir, han mimado tanto los personajes que parecen ellos. O sea, eso excelente. Luego también tenía garantías de que había buen reparto cuando sabemos que está en la película Antonio de la Torre, que sin ir más lejos creo que después de Luis Tosar sería uno de mis actores españoles favoritos. También tenemos a Nerea Barros, que tengo buena referencia de ella, de haberla visto en otros sitios. Me apetecía mucho verlos. Bueno, aparecen poquito, no aparecen tanto, ambos, pero bueno, se agradece mucho verlos en aquellas escenas de la película, se agradece mucho. Y la verdad es que también, cosa que yo no sabía, me enteré hace poco, también está en la película Jesús Castro, el del niño, aunque aquí tiene un papel mucho menos destacado, aparece mucho menos, y hace mucho menos que el niño, evidentemente a nivel actoral, pero bueno, aquí hace un papel más de secundario, no es el prota. Y bueno, hace muy bien su papel de chulo putas, que es la cara que supongo porque le va bien para el personaje que le han cogido, porque lo llaman el guapo, por algo, ¿no? Es decir, poner morritos y cara chulo y hablar así. Entonces, eso le va bien. No voy a decir que a nivel de interpretación ha hecho nada relevante, porque en El Niño hacía más y ya dije que me parecía escueto. Pero bueno, que me ha parecido una película que ha tenido un reparto súper competente. Pero váyatela con Jesús Castro, ¿no? O sea, llegas al cine, te cogen de chiripas, y suponemos que eso fue verdad, lo del casting, y entras en dos de las películas más importantes del panorama español en este año, ¿no? Manda cojones, pero bueno. Pero, y aparte de estos personajes, es decir, estos actores, el resto de actores del reparto, impresionantes todos, de pe a pa, o sea, todos parecen las personas de la villa, de la Andalucía de los 80, además la ambientación, cómo han conseguido todos los coches de la época y esos trastos, es decir, la película está cuidada hasta el mínimo detalle, todo. Es una buena película de crimen, de investigación, de psicópatas, es una buena hija heredera de Seven, es decir, eso sin lugar a dudas, bueno, a su manera, es que decir, muchas películas beben de Seven, entonces bueno, pero digo que hay películas que heredaron bien sus esquemas, como esta, La Isla Mínima, otras que le hicieron las cosas a su manera, y yo las consideraría pues buenas o malas, ya depende de cada una, pero simplemente muy descontextualizadas, separadas a Seven, por ejemplo Saw, ¿no? Porque ahí solo explota la vena psicopática del asesino, pero que Saw me encanta, me ha gustado siempre la primera, y la saga pues me la he comido entera. Pero bueno, que estoy hablando de muchas pelis y muchas cosas en este review. También destacaría que la película, aparte de tener un guión consistente, fuerte, muy bueno, muy elaborado, que deja momentos para la reflexión, para que te comas las uñas de la tensión, para que pases miedo con el temor de qué les puede pasar a los policías, que te encariñas con ellos. Destacaría sobre todo una de las cosas que más te impresiona de la película, que es la fotografía. La fotografía de Alex Catalán me ha parecido impresionante, es decir, te deja acojonar en el asiento, es hiperbólico y te deja ensimismado, es decir, fliparás con la iluminación, con los planos, con los encuadres.
y sobre todo destacar esos planos aéreos tan preciosos que se hacen con el helicóptero y tal, y cómo consiguen con la ambientación crear ese contraste entre luz y oscuridad, ¿no? Es decir, los planos aéreos coloridos, bonitos, verdes, pero sin dejar de tener esa imprenta, ¿no? Esa huella de algo sucio, ¿no? De sudor en el ambiente, ¿no? De que algo malo se está cociendo. Es decir, una película que desde el director hasta el que traía los cafés se han currado todos un trabajo impresionante. Como ya digo, por todo esto, me parece que esta película me ha parecido muy mal que esté, digamos, desprestigiada o apartada de las demás para los Oscars, para tal, pero bueno, que sepáis que yo os la recomiendo, pero hasta el infinito, es decir, una de las mejores películas españolas de la historia del cine, o sea, pero sin lugar a dudas, una de esas muestras que te dan esperanzas en el cine español, sin lugar a dudas. Roberto Rodríguez se consagra como director, ya definitivamente estaré esperando cada día, contando los días, para que saque este tío un nuevo proyecto, una nueva película. Javier Gutiérrez, los actores, todos, les deseo lo mejor, que sigan haciendo trabajazos así. Una película impresionante y con un final acojonante, es decir, una de esas películas que no tiene nada que envidiarles y en nada, pero cuando digo en nada es en nada, a las películas con mayor facturación americana. Una película de la que sentirse orgulloso como español, mal nos pese, para bien o para mal, y de verdad una película que llega a la excelencia. De lo mejor del panorama español de este año, posiblemente la mejor española del año, no me aventuraría a decirlo porque faltan películas, pero de las mejores sin duda estará en un top 3, la recordaré siempre y esperaré fervientemente nuevas propuestas, tanto del director como de los actores, como de Alex Catalán, les iré muy bien la pista por esa preciosa fotografía, y en fin, que más no os la puedo recomendar, en serio, idla a ver o comprarla o lo que sea. Gracias.